Reveladas, dos escalofriantes historias malditas y ocultas del terror en YUCATAN en el sombrío rincón de un pueblo de Yucatán, donde la luna apenas osaba iluminar las calles empedradas, se susurraba de una bruja que desataba su maldición cada noche. Los ancianos en la plaza murmuraban historias escalofriantes, rostros pálidos y miradas asustadas, temerosos de que la oscuridad se tragara a los niños que se atrevían a vagar solos. María, madre soltera, armada de su valentía y amor por su hija Valeria, ignoraba las advertencias mientras organizaba su puesto de frutas en el mercado. Sin embargo, su instinto maternal la mantenía en guardia, siempre alerta, temiendo que el mismo horror que se decía acechar pudiera encontrar su camino hacia su hogar. Una noche, mientras un aire frío recorría el pueblo, sus oídos se agudizaron ante el murmullo de los ancianos. Se lleva a los niños, en la oscuridad, con sus risas retumbando a medida que escuchaba, su corazón se aceleraba, recordando los ojos temerosos de Valeria, el latido ansioso de ser madre, el peso de la responsabilidad. Siguió trabajando, pero la inquietud comenzó a calar hondo. Su hija, siempre tras de ella, estaba sintiendo el peligro que cernía como un manto negro. Pasaron los días y en Valeria comenzaron a surgir cambios perturbadores. Sus risas, esas que antes llenaban el hogar, ahora resonaban como ecos huecos. Hablaba de un amigo imaginario que parecía conocer cada rincón del pueblo. Mamá, juega conmigo, el amigo oscuro me lleva a lo divertido, decía, mientras un escalofrío recorría la espalda de María. La figura sombría de la que hablaban los ancianos ahora se interponía entre ellas, como un velo de desconfianza. Impulsada por el miedo, María buscó respuestas. Preguntó a los ancianos en la plaza, hojeó libros polvorientos en la biblioteca, donde encontró una antigua leyenda, la historia de una bruja condenada, cuyo espíritu sediento de venganza acechaba en las sombras. Se lleva a los niños que vagan solos, repetían las palabras antiguas. El horror la abrazó. Esto no puede ser, pensó mientras acordaba los retazos de la vida de su hija con la difunta historia. Una noche, jugando en el patio, Valeria desapareció tras un grito alegre. La desesperación se apoderó de María al realizar que había sido engullida por la oscuridad. Pidió auxilio, pero la noche se burlaba con el silencio como única respuesta. Sus pies corrían por las calles desoladas, los ecos de risas burlonas se retorcían en su mente. ¿Dónde estás, Valeria?, gritaba, mientras sombras se movían a sus espaldas. Fue entonces cuando vio la figura, un contorno nublado, al borde de lo humano, con un brillo escalofriante en los ojos que desdibujaba la barca de su razón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María, con el corazón destrozado, supo que su lucha no era solo por Valeria, sino por romper la maldición que se cernía sobre el pueblo. Enfrentar a la sombra era su única esperanza. Pero mientras se adentraba en la noche, una pregunta le atragantaba el aliento: ¿qué otros secretos oscuros escondía la historia de la bruja y qué destino le aguardaba a su pequeña en ese mundo de sombras? La noche se arrastraba con un aire helado que hacía vibrar las hojas de los árboles, mientras María corría por las calles angostas del pueblo. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el miedo que le perforaba el pecho. La figura oscura, casi etérea, se movía con agilidad, como si supiera que la estaban siguiendo. A cada paso, la imagen de su hija Valeria se tornaba más difusa, como si la oscuridad intentara apagarla de su memoria. María pasó junto a la plaza donde las voces de los ancianos habían muerto. La luz de la antorcha en el centro titilaba como un susurro moribundo. ¿Dónde están los demás?, se preguntó, percatándose de que el pueblo parecía solo, condenado a la penumbra. La paranoia afilaba sus sentidos, el eco de risas infantiles reverberaba a su alrededor, pero no eran risas de felicidad. Eran burlonas, como una invitación a un juego mortal. Mientras seguía corriendo, se topó con don Manuel, el anciano más sabio del pueblo, quien siempre tenía una mirada profunda y un aire de misterio. Estaba parado, temblando,
con los ojos fijos en un punto más allá de ella. María, no te acerques a la sombra. Ella te busca. Si vienen por ti, no mires atrás, le susurró, su voz quebrada por el pánico. Valeria, gritó, pero el eco de su llamado se perdió en la oscuridad. María sintió como una ola gélida la envolvía, un terror profundo cortando su aliento. Sin voluntad, miró hacia atrás. La figura se había acercado. Era un rostro familiar, o lo parecía, deformado por la sombra, ojos grandes, una sonrisa torcida. Tu amiga oscura te espera, dijo la voz, rasposa como la hojarasca. Instintivamente, se obligó a mirar hacia adelante, desafiando el impulso de girar. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente. Busca el altar. Allá está la respuesta. Rompe la maldición. Con cada zancada, el corazón de María latía con más fuerza. Tenía que encontrar ese altar. Pero el terreno se volvía extraño, las calles no eran las mismas, se torcían como serpientes retorcidas, guiándola a un laberinto donde la lógica se desvanecía. Fue entonces que vio un destello. Era un trozo de piedra, cubierto de musgo, señalando un camino estrecho. María sintió una fuerza atractiva, como si la piedra la llamara. Sin pensarlo más, se adentró en el pasillo oscuro. El frío se volvió más intenso, llenando su pecho con un pánico sincero. Las paredes estaban cubiertas con grabados que narraban historias de otros niños perdidos, se escuchaban sus ecos en susurros, incluso las risas, implorando por ayuda. Ayúdanos, decía una voz que provenía de la penumbra, chillando como si estuviera atravesando el límite del tiempo. María cerró los ojos un momento, tratando de calmar el alboroto en su mente. No puedo fallar, pensó, mientras su determinación se avivaba. Cuando miró una vez más, se encontró frente a un altar, decorado con flores marchitas y calaveras, justo como había leído. Tenía que ofrecer algo, pero que podría apaciguar el espíritu de la bruja. El eco de la risa de Valeria resonó con mayor claridad, como si su hija estuviera al alcance de su mano. María sintió su pecho apretarse, no había otra opción. Tenía que enfrentarse a la sombra, desgranar el hilo de la vida de su hija, incluso si eso significaba un sacrificio que nunca imaginó. Con la mirada fija en el altar, dio un paso adelante, el aire a su alrededor se volvió denso. Valeria, gritó una vez más, con la esperanza de que su voz llegara a la pequeña atrapada entre las sombras. Pero algo más se movía en la oscuridad detrás de la figura, una presencia más poderosa estaba despertando, una que no estaba dispuesta a soltar a su presa. La sombra que había perseguido a María sonrió, y la multitud de risas creció a su alrededor, como un coro macabro. Ya no se trataba solamente de Valeria. Algo iba a liberarse en esa noche siniestra. La pregunta atormentaba su ser: ¿qué oscuro pacto tendría que hacer para salvar a su hija? María se sintió atrapada, con el corazón en un caos absoluto. ¿Podría realmente romper la maldición? ¿O se uniría a los niños perdidos en la noche eterna? Todo dependía de su próxima decisión. El silencio se volvió ensordecedor. María sentía el aliento helado de la sombra acercándose, como una serpiente que se desliza entre las hojas secas. La imagen del altar, con sus flores marchitas y calaveras, parecía cobrar vida, cada elemento un recordatorio de la tragedia y el sacrificio. La risa tenue de Valeria se entremezclaba con los ecos de otros niños, formando una sinfonía de desesperación. ¿Qué harás, madre?, resonó la voz de la sombra, burlesca y profunda. ¿Estarás dispuesta a pagar el precio? Algo tendrás que entregar. María sintió que el aire se le escapaba, su mente latiendo al ritmo de sus pensamientos descontrolados. ¿Podría ser su propia vida lo que debía dar? Las sombras danzaban a su alrededor, pero el amor por su hija la impulsaba hacia adelante. Sí. Estoy dispuesta, gritó, sintiendo que la rabia y el amor la llenaban. Sin embargo, mientras esas palabras salían de su boca, el altar pareció responder. Un temblor recorrió la tierra, y las calaveras comenzaron a brillar, iluminando el lugar con una luz fantasmal. Podía ver la esencia de los niños atrapados, sus rostros congelados en la angustia. La sombra se acercó, sus ojos relucían como dos faros en la oscuridad. ¿Estás segura? Hay muchos secretos que se esconden en esta noche. El precio puede ser más alto de lo que imaginas. Una vida por otra,
pero también puede significar que nunca la verás de nuevo. La voz resonó, y un escalofrío recorrió la espalda de María. Miedo y amor se entrelazaban, como una cuerda enredada, tensándose en su pecho. ¿Cómo puedo salvarla?, preguntó, casi en un murmullo, como si su aliento pudiera cambiar el destino. La sombra se detuvo, considerando su respuesta. Hay un camino, pero no sin sacrificios. Si decides sellar un pacto, tendrás que enfrentar las consecuencias. No te dejaremos marchar sin antes sentir todo el peso de esta elección. Las risas de los niños comenzaron a convertirse en llantos, un sonido desgarrador que atravesó la mente de María. Valeria. Volvió a gritar, su voz ahora cargada de resolución desesperada. No voy a dejarte aquí. Haré lo que sea necesario. De repente, un espejo oscuro se materializó frente a ella, reflejando el lugar donde estaba atrapada su hija. En la imagen, Valeria parecía perderse entre las sombras, su rostro lleno de temor y confusión. María sintió como si el dolor desgarrara su corazón. Voy a luchar por ti, prometió, mientras una extraña energía comenzaba a formar un vórtice en el centro del altar. Las calaveras emitían un brillo titilante mientras formas nebulosas empezaron a tomar forma alrededor de María. Este es el momento, el pacto necesita a alguien más. Tú o ella. La sombra se acercó, y la presión aumentó en el pecho de María, como si el universo mismo la estuviera oprimiendo. La decisión era inminente. Podía sentir el poder oscuro fluir a su alrededor, prometiendo un camino hacia su hija, pero también materia de pesadilla. La idea de perderse en la oscuridad para salvar a Valeria la aterraba, pero la imagen de su pequeña la mantenía firme. Con un grito desgarrador, María extendió la mano hacia el espejo, sintiendo el calor del sacrificio cerca. No puedo elegir. Quiero salvarla sin perderme a mí misma. Pero el brillo del espejo parecía desvanecerse, mostrándole solo la salida, una promesa de libertad que ardía en la distancia. En ese instante, todo se hizo silencio, como si el tiempo hubiera dejado de existir, y las sombras aguardaban una respuesta. María cerró los ojos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién eres tú para decidir mi destino? Dame una oportunidad. Las risas de los niños se apagaron, y en el eco se empezó a tejer un nuevo rumbo. ¿Podría realmente encontrar el camino de vuelta? ¿Sería capaz de enfrentar su propio horror para salvar a su hija? Justo cuando la luz del altar pareció intensificarse, el eco de Valeria volvió a susurrar, un canto atravesado por el miedo. La sombra se desvanecía, pero no sin dejar atrás una última advertencia: no todos los caminos de vuelta son los mismos. Algunos 3 pasos adelante significan 2 pasos atrás. El corazón de María se tambaleaba entre la esperanza y la oscuridad que acechaba, marcando el pulso del destino final que estaba a punto de enfrentar. En un último intento, abrió los ojos. ¿Por dónde empezar? ¿Qué verdades ocultas tendría que descubrir? La noche le respondía, afilando su curiosidad, mientras se preparaba para dar el primer paso en la eterna búsqueda. Ahora, la pregunta era, ¿lograría María romper la maldición y traer de vuelta a Valeria, o se vería atrapada en la penumbra para siempre? Un aire gélido comenzó a soplar desde el vórtice. María sintió que la tierra bajo sus pies crujía, como si un monstruo se estuviera despertando en las profundidades. La sombra, susurrante y astuta, se escurrió en la penumbra, dibujando figuras grotescas alrededor del altar. Las calaveras seguían brillando, ahora con un tono más intensamente rojo, como si la sangre estuviera hirviendo bajo la superficie. Recuerda, madre, resonó la voz, cada deseo tiene su precio. No puedes irte sin pagar. La advertencia no se desvanecía, se adhirió a su piel como un sudor frío. María podía sentir el eco de los rostros atrapados mirándola, sus ojos llenos de lágrimas que nunca habían sido derramadas, sus bocas gritando en silencio. Valeria, gritó, sintiendo cómo su voz rompía el velo de la desesperación. En el espejo oscuro, la imagen de su hija se distorsionó, presentando momentos de alegría que parecían lejanos. Valeria jugando en el parque, sonriendo, corriendo. Pero ese eco también se cruzaba con sombras tenebrosas que la rodeaban, dejando claro que no estaba a salvo. María apretó los puños. Necesitaba un plan. ¿Qué debo hacer?, exclamó, su voz resonando en el silencio.
la sombra volvió a aparecer. Esta vez, su forma era más clara, como un espectro que se retorcía. Deberás enfrentarte a lo que oculta tu alma. Hay oscuridades en ti que desconoces. El aire espeso cargado de tensión se tornó más intenso. María sintió la luz del altar golpearla. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras los ecos de las risas infantiles se convertían en gritos de desesperación. Los rostros en el espejo cambiaban, mostrando el miedo de Valeria claramente, y justo cuando comenzaba a perder la fuerza, un haz de luz brilló desde el centro del altar, atrayendo su atención. Al instante, una figura emergió del vórtice, un antiguo guardián de secretos. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz fascinante. Tú has pedido un camino y ahora debes atravesarlo. Un engaño, un sacrificio, o la verdad más oscura que jamás imaginaste. María tragó saliva, luchando contra el pánico que amenazaba con desbordarse. ¿Qué verdad? ¿Sobre mí? Estoy dispuesta a escuchar. Su voz resonaba desafiante, pero la duda raspaba en su interior. Prepárate, dijo el guardián, porque todo lo que has ignorado se revelará. Y no habrá vuelta atrás. Con esas palabras, todo se oscureció, y el altar comenzó a moverse, girando lentamente como un reloj con un mecanismo oculto. La visión de Valeria floreció, la imagen de su hija gritando, atrapada, pero de repente, algo cambió, las sombras comenzaron a alargarse, formando figuras amenazadoras que se acercaban con una rapidez inquietante. María hizo un gesto hacia el espejo, sintiendo una fuerza que la conectaba a Valeria. «No te irás», gritó con valentía, sin saber aún qué sacrificio necesitaría cumplir. Detrás del guardián, las calaveras comenzaron a murmurar, y su canto se unió al grito de su hija. «Mamá. Ayúdame». Valeria exclamó, su voz rompiendo la noche con un eco desgarrador. El terror se apoderó de María, pero aún había una chispa de esperanza que la empujaba hacia adelante. «No te dejaré sola». La decisión se tornó clara, y sin más vacilaciones, se arrojó hacia el espejo oscuro, dispuesta a enfrentar lo desconocido, pero en ese momento, el tiempo pareció detenerse. El espejo estalló en 1000 pedazos, y una ola de energía la arrastró a través de un laberinto de oscuros recuerdos. Mientras cruzaba, las imágenes comenzaron a revelarse, secretos olvidados, promesas rotas y un dolor ancestral que había estado latente. Al otro lado, podía escuchar a Valeria, su voz más débil, más distante. Pero entre esas sombras, también comenzó a vislumbrar algo más, algo profundamente inquietante que sus propios ojos nunca habían querido ver. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres?, preguntó el guardián, retirándose un poco para dejar espacio. María, con el corazón en la mano, comprendió que su mayor horror estaba por desatarse. Y mientras sentía la adversidad que se avecinaba, la pregunta resonó en su mente, ¿podría soportar su propio reflejo? ¿Sería capaz de salvar a su hija, o acabarían atrapadas en la misma oscuridad que había atormentado a su familia por generaciones? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el eco de la verdad continuaba resonando más fuerte, arrastrándola hacia una elección inevitable. María sintió cómo su cuerpo se deslizaba entre sombras en aquel frío laberinto, cada rincón impregnado de un eco que hablaba de desesperación y traición. El guardián la observaba, su rostro sombrío pero lleno de un poder imponente que presionaba sobre ella, como la niebla densa que oscurece el amanecer. Todo empieza desde tu interior, dijo, su voz resonando como un canto de sirena perdido en el mar. Las verdades enterradas de tu sangre, aquellos secretos que has olvidado. Ellos son la clave para liberarte de esta pesadilla. Mientras el guardián hablaba, un vórtice de imágenes la rodeó. Recuerdos entretejidos saltaban y danzaban a su alrededor, antiguas casas familiares, susurros de risas, pero también gritos apagados. La historia de su familia se desplegaba frente a sus ojos como un ataúd abierto, revelando secretos que nunca debieron ser conocidos. María pasó ante una imagen que la detuvo en seco, una figura de su madre, joven y hermosa, pero al lado, sombras acechaban. Reconoció aquellos ojos, oscuros y llenos de desesperación. Las imágenes se superponían, dando vida a una historia desgarradora sobre sacrificios y pactos oscuros, promesas rotas hechas en la penumbra de la noche,
vendidas para proteger a sus seres queridos, pero en el proceso, arrastrando a su descendencia a un abismo del cual no podrían escapar. Todo lo que has evitado enfrentar está aquí. Tienes que decidir, cargar con el peso de esta maldición o liberarte de ella, aunque eso signifique perderlo todo, murmuró el guardián, acercándose más a ella. Las calaveras, ahora iluminadas por un fuego interno, comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un canto antiguo. Salva a Valeria. Pero cuidado. Si no enfrentas tu verdad, será ella quien pague el precio. María cerró los ojos por un momento, tratando de hallar la claridad entre el caos. La imagen de Valeria, atrapada, volvió a su mente, la angustia era insoportable. Tenía que hacer algo, pero temía lo que esas decisiones podrían implicar. El guardián extendió su mano, ofreciéndole un frágil objeto brillando en la oscuridad. La elección es tuya, una parte de la verdad, un atisbo de lo que vendrá, o tu propia crianza, escondida en la sombra. Tómalo, y verás lo que tu renuncia causará. Con un susurro de miedo atrapado en su pecho, María se acercó. Sentía la pulsación dentro del altar resonar con cada latido de su corazón. La sensación de inevitabilidad se cristalizaba, como un relámpago que divide el cielo en dos antes de la tormenta. Y si elige mal, la voz del guardián cortó el aire, como un corte afilado, deslizando un escalofrío por su columna. No solo tú, sino ella, quedará atrapada en la oscuridad eterna. Este es el camino hacia la salvación, pero también el sendero irreversible hacia la perdición. Las sombras se arremolinaban, acercándose a ella como un mar de brazos extendidos, listos para arrastrarla. Cada uno parecía ofrecerle una opción distinta, cada uno implicando su dolor, su traición, sus elecciones. María se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Tomando una respiración profunda, decidió. Con determinación, alargó su mano hacia el brillo del objeto. Mientras sus dedos tocaban la fría superficie, una onda de energía la atravesó, revelando un rincón oscuro de su alma que nunca había imaginado. La verdad implosionó en su mente, y un grito desgarrador retumbó en el laberinto. Aunque la respuesta a la elección estaba ante ella, el horror de lo descubierto comenzaba a asomarse. ¿Qué has hecho?, preguntó el guardián, su tono ahora angustiado y urgente. Nunca debiste interferir con el pasado. Las sombras se arremolinaron más violentamente, una cólera palpable creciendo en el aire. María sintió un estremecimiento, como si el universo mismo la rechazara por haber indagado en lo prohibido, pero era demasiado tarde. Valeria gritaba en la distancia, una advertencia y un ruego. Rápido, consulta la verdad que ahora habita en ti. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Rugió el guardián mientras se desvanecía, y en ese instante, el oscuro laberinto comenzó a colapsar, arrastrando a María hacia una incertidumbre aterradora. Sin saber si el camino de la verdad la llevaría a Valeria, o al abismo mismo, una pregunta quemaba en su mente: ¿realmente podía salvar a su hija, o todo estaba perdido para ellas? Las sombras se cerraron aún más, y de repente, una nueva figura emergió entre la negrura, con un brillo que parecía tanto esperanza como devastación. «Estamos aquí, madre», dijo una voz familiar, al tiempo que María sentía que el tiempo se esfumaba. El clamor de la desesperación volvió a arrancar el silencio. ¿Era Valeria? ¿O una nueva trampa destinada a condenarla para siempre? Con cada latido, la respuesta se aproximaba, pero también la oscuridad. María se quedó paralizada, recolectando fragmentos de su mundo que se desmenuzaban ante sus ojos. La figura apenas difusa se acercó un paso más, aplastando el eco de su propia respiración. La luz tenue envolvía a la mujer, tallando un rostro que parecía el reflejo distorsionado de Valeria. «Madre, por favor, ven», suplicó la voz, seductora y estridente, como una melodía que podía arrebatar su voluntad. Pero María sintió que algo no encajaba. Una sombra, veloz como un rayo, se deslizó tras la figura, y su corazón se detuvo un instante. La desesperación parecía aullarle al oído, susurrándole que el peligro estaba siempre presente en ese laberinto. Con cada paso que daba hacia esa figura conocida, las sombras retrocedían, pero se cernían sobre la entrada del laberinto, donde el guardián había desaparecido.
Tú ya conoces el precio, resonó su advertencia en su mente, como un meteoro que no se apagaba, mientras se recuperaba de la confusión, un impulso casi instintivo la guiaba hacia lo que creía que era su hija. Pero al extender la mano, el rostro de Valeria se transformó, mostrándole un terror absoluto. Sus ojos, que una vez contenían amor y ternura, ahora estaban rellenos de una profunda desesperanza, como si al mirarla reclamaran rendición. No confíes en ella. En ese instante, María oyó la voz del guardián nuevamente, atravesando el laberinto como un eco de advertencia. Ella no está sola. No caigas en la trampa. Un escalofrío le recorrió la columna al darse cuenta de que la figura se desvanecía, revelando un oscuro vacío detrás. Su corazón bombeaba con velocidad, y en un último esfuerzo gritó, «Valeria, no tienes que irte». La figura se detuvo, girándose, pero lo que dejó ver fue aterrador. La versión de su hija comenzó a desintegrarse, como polvo en el viento, y lo que quedó fue una variante oscura, con una risa distorsionada que retumbaba en sus oídos. Lo quieres todo, y a la vez, no quieres nada, madre. Pero todo tiene un costo. Ahora, el laberinto temblaba con la misma ira que ella sentía, atrapada entre el amor y el horror. María tuvo que luchar con su instinto, debía aferrarse a los recuerdos de Valeria o confrontar lo que representaba su verdad. Cuanto más luchaba, más intensas y más feroces se volvían las sombras. El eco de las calaveras resonaba en la penumbra, sumando sus lamentos a su confusión. El tiempo se agota, retumbó una voz conocida, pero esta vez resonaba con un matiz oscuro. Debes elegir. O Valeria tomará tu lugar, y serás tú quien quede atrapada aquí. María miró más allá del velo que separaba las sombras de la luz. Sintió la calidez de la figura de Valeria que una vez fue, mientras el frío la rodeaba con un abrazo gélido. Con una determinación renovada, se giró hacia el altar en el que había encontrado el oscuro objeto. No permitiré que esto defina lo que soy. Con un grito que rasgó la oscuridad, tomó el objeto en sus manos. Una energía vibrante fluyó a través de ella, resonando con una verdad que había estado alineada en su corazón y su alma. Si esto es una maldición, ¿por qué siento que también es una forma de liberación?, dijo en voz alta, retando el propio laberinto. Las sombras se agitaron, respondiendo a su desafío, formando un giro más poderoso. María, con su mirada fija en lo que estaba por venir, apretó el objeto con fuerza mientras las calaveras comenzaron a chillar. El sonido era un coro ensordecedor. Elige correctamente, o perderás todo lo que amas. La advertencia del guardián aún reverberaba, pero ahora estaba rodeada de un poder que no conocía. Mientras giraba sobre sí misma, buscando la claridad en la tormenta de caos que la envolvía, la verdad de lo que podría venir se manifestaba. Pero el laberinto latía como un organismo vivo, y cada palpitación se sentía cada vez más como una condena. De repente, el suelo bajo ella comenzó a abrirse, revelando un abismo negro que amenazaba con engullirlo todo. Y en medio del caos, una risa familiar resonó, entretejiéndose con su miedo. ¿Por qué tienes miedo, madre? Ahora que sabes la verdad, todo saldrá a la superficie. María se tambaleó, y la figura oscura dejó escapar un alarido que parecía presentir su destino. Pero en el fondo de su ser, sabía que el verdadero horror apenas estaba por llegar. ¿Qué has despertado en mí?, se preguntó, mientras la sombra de su hija se erguía con cada vez más fuerza. La verdad estaba ahí, pero en el mismo instante, la desesperación la absorbía. Las sombras, como serpientes, la rodeaban cada vez más. Con el abismo a sus pies, María levantó la vista hacia lo desconocido. Tengo que decidir ahora. El eco de las decisiones malditas resonaba. ¿Podría realmente confrontar lo que había descubierto, o estaba condenada a repetir la historia? Mientras retrocedía, la verdad pulsaba en su mente, esperando ser liberada. Y entonces, una voz retumbante surgió del abismo, una promesa y un temor: tu elección será el sacrificio. No volverás a ser la misma. Su corazón se detuvo. ¿Qué había realmente desatado? La oscuridad se preparaba para engullirla, y en medio de esa vorágine, la pregunta flotaba, aterradora e inevitable: ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de la verdad que había despertado? Las sombras danzaban a su alrededor, sus rostros distorsionados mostraban la angustia de almas atrapadas, mientras el abismo se abría con ansias de devorarla.
María sintió que el aire se tornaba denso, casi físico, como si cada aliento contaba en su contra. No, gritó, impulsada por una fuerza que la mantenía firme, por el recuerdo de Valeria, pero la oscuridad parecía burlarse de su determinación. ¿Qué has despertado? La voz resonó, no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Un eco que se arrastraba por su mente, recordándole cada momento de dolor y cada grito silenciado en su vida. Todo habría sido más sencillo, pensó, si no hubiera buscado respuestas ocultas. Si tan solo se hubiera mantenido alejada de aquellos oscuros secretos que amenazaban con consumir su realidad. Pero ya no había vuelta atrás, las calaveras a su alrededor comenzaron un cántico, cada nota poderosa era como un golpe de martillo, violento y persistente. Tienes que elegir, María, susurraron las sombras, elegir entre lo que amas y lo que eres. Su pulso se aceleró, la presión del aguijón de la verdad la asediaba. El objeto que sostenía cada vez pesaba más, un recordatorio tangible de la carga de decisiones pasadas. Madre, la voz, ahora más clara, provenía de las profundidades del abismo abierto, moldeando la figura de Valeria en lo que parecía una desesperación infinita. No me dejes aquí, la súplica la atrapaba, pero una parte de ella sabía que debía resistir. No podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. Lo que había visto, lo que había sentido, no era un milagro, sino una trampa. Cerró los ojos, reuniendo su determinación. Tenía que recordar. La luz, la esperanza que había perdido no podía sucumbir al pánico. No habrá sacrificios en vano, murmuró, y con cada palabra, la energía del objeto parecía responder a su clamor. Las sombras se retorcieron, su risa se volvió un grito ensordecedor. Sin embargo, en ese instante, la esencia de Valeria brilló con más intensidad. Dame una señal. Entonces, el laberinto se detuvo, como si la misma estructura estuviera conteniendo la respiración. María sintió un cambio en la atmósfera. Ya no solo era oscuridad, había un destello de luz tenue que amenazaba con irrumpir a través del abismo. A medida que extendía su mano, el objeto respondía con una calidez inesperada, desprendiendo sueños y anhelos que parecían olvidados. Si me eliges, madre, la voz de Valeria se desvanecía en peligro y esperanza a partes iguales. Las sombras comenzaron a temblar, asustadas ante la posibilidad de ser despojadas de su poder. Se olvidó del miedo, se olvidó de la desesperación. ¿Cuántas vidas había perdido en este laberinto? ¿Cuántas decisiones le había costado el sacrificar parte de sí misma? Con el corazón en un puño y sus manos firmes en el objeto, María gritó, elijo luchar. Elijo la luz. La brillantez se intensificó, escupiendo parpadeos de energía cósmica que luchaban contra las sombras que a su bloqueaban camino. Las calaveras gritaron, su coro encolerizado resonó mientras la luz se propagaba en un resplandor que desgarraba la oscuridad a su alrededor, y entonces, en un instante, la risa familiar se convirtió en un grito desgarrador. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el abismo retumbó bajo sus pies como si un nuevo ciclo de decisiones estuviera a punto de comenzar. ¿Qué has hecho? Una voz, una sombra que parecía más bien una figura humana, apareció ante ella, una silueta de su propia carne, y el horror la envolvió de nuevo, reflejando la angustia de su elección. María sintió que el espacio entre ellas se comprimía. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura habló de nuevo, esta vez con una calma inquietante. Esto no ha terminado, madre. Haz abrir la puerta, y lo que viene es más oscuro de lo que jamás imaginaste. Las últimas palabras de ese eco la atraparon como una trampa mortal. Aquello que había despertado no solo había despojado a las sombras de su poder, sino que había hecho resonar una nueva verdad en su corazón. El laberinto podría haber temblado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba, y entonces, el suelo bajo sus pies se estremeció, mientras la figura oscura se abalanzó hacia ella. ¿Morirás por tu verdad o vivirás en la mentira? Resonó su pregunta en el aire helado, dejando un eco aterrador. La elección se renueva, María. Un oscuro presentimiento llenó su ser, mientras su corazón se convertía en un tambor de guerra. ¿Qué otra verdad yacía en la oscuridad, esperándola para ser descubierta? La tensión, un silencio entrecortante y abrumador, la envolvía como una serpiente. Ahora sabía que el horror había mutado,
y estaba por descubrir que las sombras no son siempre lo que parecen. El verdadero terror estaba por enfrentarse. ¿Y si las sombras eran solo un reflejo de sus propios miedos? María sintió que el tiempo se detenía. Esa figura oscura, su propia sombra, se alzaba con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. En su interior, el eco de la pregunta resonaba, cada repetición era un golpe en su pecho: ¿morirás por tu verdad o vivirás en la mentira? La oscuridad parecía moverse con vida propia, formando tentáculos que la rodeaban, invadiendo su espacio, absorbiendo su luz. Era un horror tangible, un pulso en su carne, un frío que la atrajo hacia el abismo de la desesperación. No, gritó de nuevo, sintiendo que su voz se alzaba como una súplica desesperada. Las sombras comenzaron a avanzar, como si reconocieran su miedo, buscando desgarrar la resistencia que había comenzado a construir. Cada uno de esos rostros distorsionados era un espejo de su angustia, un recordatorio de los secretos que no había querido enfrentar. El corazón le latía con fuerza, recordándole que los monstruos que una vez había temido a menudo eran manifestaciones de sus propios demonios. Se obligó a mantener la mirada en la figura enfrente de ella, esa versión oscura que encarnaba todo lo que había más allá de su luz. «Eres solo un fantasma de mis miedos», dijo, aunque su voz temblaba. «No tienes poder sobre mí». Una risa burlona resonó en el aire, un sonido grave que la atrapó en un abrazo mortal. ¿Fantasma? No, querida madre. Soy parte de ti. Tus secretos, tus mentiras. Lo que has enterrado para sobrevivir. La figura avanzó, cada paso resonando con un eco sombrío, y María sintió que sus piernas flaqueaban. Recordó a Valeria, el brillo en sus ojos cuando sonreía, la fragilidad de una vida que había querido proteger. Pero, ¿a qué costo? ¿Era el sacrificio realmente la solución? Con una determinación renovada, apretó el objeto que aún sostenía, buscando en su interior la fuerza que necesitaba. No, gritó una vez más, con mayor convicción. No soy una prisionera de mi pasado. Elegí la luz y seguiré eligiéndola. La figura se detuvo en seco, como si las palabras la hubieran herido. Un instante de duda se apoderó de la oscuridad, y María vio cómo algunos de los rostros angustiosos comenzaron a disiparse en el aire. Sin embargo, el terror no se disipó por completo. Alrededor de ella, la atmósfera se tornaba más pesada y opresiva. ¿Crees que puedes escapar de mí? Cada decisión abierta crea un nuevo laberinto. Puedo presentarte a otros, a quienes has olvidado. La sombra dejó caer un suéter oscuro y desgastado al suelo. En cuanto las palabras salieron de su boca, ese objeto resonó en su mente: el suéter de Valeria. El objeto que le había traído esperanza y amor ahora se convertía en un recordatorio de culpa y pérdida. No, gritó nuevamente, recogiéndolo del suelo. No dejaré que me uses, no seré otra víctima más de tus juegos. Pero la figura sonrió con una tristeza malévola. Regresarás a mí, madre. Te haré ver el costo de tu elección. La oscuridad brotó como un volcán en erupción, y María se sintió atraída hacia un torbellino de memorias olvidadas. Las sombras se abalanzaron sobre ella, y todo se volvió un torbellino de risas y llantos distorsionados. El abismo rugía, abriendo sus fauces para devorarse a sí mismo. Valeria, clamó ella, pero su grito se ahogó en el caos. Las sombras se mezclaron en una marea confusa, repleta de rostros que conocía y otros que jamás había visto. Almas perdidas que la miraban con súplica, con desesperación. Entonces, de entre la maraña de sombras, vio un rostro familiar. Era Valeria, pidiendo ayuda, pero también con un destello de compasión en sus ojos. Mamá. ¿Recuerda quién eres? María sintió que su cuerpo se desvanecía en el maelstrom de terror, olvidando su forma y su esencia, sumergiéndose en el abismo. Su respiración se hizo difícil, cada inhalación era el frío del pánico, cada exhalación era un susurro de desesperanza, pero en medio del horror, algo la despertó. Un grito, una risa, una memoria que brillaba en el horizonte de su mente. Con un estallido de energía, la luz del objeto resplandeció, empujando a las sombras, creando un rayo de claridad. No soy solo mi miedo.
gritó, y el abismo reaccionó, titilando ante su desafío, el suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies, y en un instante, conoció que la lucha no solo era por Valeria, sino por la luz que siempre había existido dentro de ella. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito desgarrador surgió de las sombras a su alrededor. La elección no ha terminado y todavía hay un precio que pagar. El eco de la advertencia resonó en sus oídos mientras la luz se desvanecía, dejándola al borde del abismo, donde todo parecía un caótico remanso de decisiones pasadas y futuros inciertos. ¿Qué sacrificio debía hacer para finalmente romper las cadenas que la mantenían atada a sus propios miedos? A medida que la oscuridad comenzaba a cerrarse, María sintió un nuevo terror formarse en su interior. Esta vez, no era solo de las sombras. Era la revelación de que a veces, el verdadero horror no viene del exterior, sino de las elecciones que no se quieren tomar. La oscuridad la envolvió por completo, como un manto pesado que aplastaba su respiración. María sintió que el suelo se hundía a su alrededor, convirtiéndose en un pozo sin fondo donde sus pensamientos se desmoronaban. Por un instante, la iluminación del objeto en sus manos titiló, como si también temiera a la sombra. Debo encontrar mi camino, se dijo, recordando el rostro de Valeria, esa chispa de amor en medio del terror. Las sombras comenzaron a murmurar, susurros de historias no contadas llenas de dolor y arrepentimiento. ¿Ves lo que has creado, madre? Dijo la figura oscura, acercándose peligrosamente. A cada paso, la humedad del aire se volvió más densa, como si la vida se estuviera drenando de la habitación. Este es tu laberinto, y he venido a guiarte a través de él. No me mientas, exclamó, intentando mantener la firmeza en su voz, aunque dentro de ella, el miedo comenzaba a erguirse como una serpiente enroscada. No eres mi guía. Eres mi perdición. La figura sonrió con malicia, su rostro distorsionado una parodia grotesca de lo que alguna vez fue humano. Ellos son los que te indican la verdad, María. ¿Vas a olvidar cuántas vidas has arruinado en tu búsqueda de proteger a una sola? Valeria no es la única. Hay más otras que se han perdido en el camino de tu elección. Las sombras empezaron a moverse, separándose en siluetas que recordaban a rostros del pasado. Allí estaba Ana, la amiga que había dejado atrás, Luis, el hermano que nunca la perdonó, cada uno de ellos llena de dolor. María sintió que el aire se cortaba en su garganta. Enfréntalos, madre. Ellos también son parte de ti, susurró la figura, mientras más y más rostros emergían de la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, suplicó, el terror chorreando desde sus ojos. Al mirar a los rostros, se dio cuenta de que cada recuerdo era un fragmento de su propia culpa, una cadena que la ataba más y más a ese abismo insondable. En ese instante de revelación, una chispa de rabia brotó dentro de ella. No me voy a rendir, gritó, su voz resonando y elevándose como un eco prolongado. Apretó el objeto en sus manos, sintiendo que la luz se acumulaba de nuevo en su interior. No permitiré que mis miedos me consuman. Ustedes no me definan. Las sombras retrocedieron un paso, pero la figura aún sonreía, como si supiera algo que ella ignoraba. ¿Y qué harás con esos recuerdos, María? ¿Los abrazarás o seguirás huyendo? La verdad puede ser más dolorosa que la mentira. Y fue en ese instante de confrontación cuando lo sintió. Una punzada ardiente en su pecho, un recuerdo que había intentado ahogar. La figura estaba en lo cierto, y su negativa a enfrentar la realidad era el verdadero monstruo que había estado evitando. Quiero a Valeria de regreso, dijo, la súplica de su corazón ahora transformada en un velo de determinación. Estoy dispuesta a enfrentar el costo de mi elección. Pero dime, ¿cuál es el precio a pagar? La figura se acercó, su rostro ahora más claro y humano, mostrando una paz inquietante en lo profundo de sus ojos. El precio no es físico. Es enfrentarte a quienes has lastimado y restaurar lo que se ha perdido. Volver a darte a ellos significa renunciar a la mentira que te ha protegido. No. No puedo. Gritó María, sintiendo que el abismo se expandía a su alrededor, dispuesto a tragarla. Es demasiado. Demasiado para ti, o demasiado para todos ellos, respondió la figura. Con un movimiento, levantó un dedo, apuntando hacia la oscuridad más profunda.
¿Estás lista para ver la verdad o volverás a tus mentiras? Escoger nunca ha sido fácil, pero tu elección podría cambiarlo todo, y así, mientras las sombras se cernían sobre ella una vez más, María se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Tendría el valor para enfrentar su pasado y lo que habría de venir? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero escapar de su propia oscuridad sería el mayor desafío de todos. Sintió el impulso de dar un paso hacia adelante, buscando la luz, pero su determinación se estancó ante el terror. De lo desconocido, mientras la figura oscura alzaba sus brazos, las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino a su alrededor. Tu elección es inminente, madre. ¿La verdad o la mentira? ¿Cuál será tu camino? Con el corazón latiendo violentamente en su pecho y las sombras acercándose, una última pregunta atravesó su mente: ¿estaba María realmente lista para cargarse el peso de su verdad? La oscuridad cubría cada rincón del laberinto, y María sintió que el miedo anidaba en su pecho. Pero también creció en ella una llama de determinación. No soy solo mis errores, pensó, mientras las sombras se retorcían a su alrededor, tratando de atraparla una vez más. No puedo permitir que el pánico me consuma. La figura oscura comenzó a acercarse, resonando con una voz que provocaba escalofríos. El dolor es lo que te ha definido, pero también es lo que debes enfrentar. Los recuerdos no pueden ser enterrados para siempre. María se dio cuenta que realmente debía ver lo que había dejado atrás, lo que había temido confrontar. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, enfocándose en las visiones que emergían de la nada, los rostros de amigos y familiares perdidos en las sombras. El rostro de Ana, su amiga de la infancia, apareció primero. Sus ojos llorosos eran un recordatorio del pasado que nunca había enfrentado. Siempre estuviste demasiado ocupada para recordar, ¿no es así, María?, murmuró Ana, su voz llena de tristeza. María sintió la culpa inundar su ser. Lo siento, dijo, su voz temblando. No quise herirte. Quería proteger a Valeria. Pero esas palabras sonaban vacías ante la mirada de su amiga, quien afirmaba su dolor con un gesto de reproche. Esta es tu realidad, continuó la figura oscura. Cada vínculo roto, cada vida que has descuidado, se manifestará. Pero elige enfrentarlo, o manténlo oculto y arriesga perderlo todo. María sintió que la presión aumentaba. Cada recuerdo, cada grito apagado, convergía en una realidad aplastante. Pero había algo más. Con cada paso que daba hacia adelante, la luz del objeto en su mano comenzaba a brillar más intensamente, como un faro en la tormenta. Tomas decisiones, María. Ya no puedes huir. La voz del guardián interrumpió el lamento de los recuerdos. Cada paso que te aleja de la verdad también te aleja de Valeria. ¿Qué harás? La presión crecía, y en el fondo de su corazón, sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad. No estoy lista para mirar atrás por miedo. Estoy lista para enfrentar lo que he hecho por amor, dijo con firmeza. Las sombras comenzaron a temblar, y las caras se desvanecieron lentamente, dejando a María en silencio. La figura oscura la miró, expresando un interés renovado. Entonces, acepta tu verdad. Suéltala para que ella te libere. Respirando hondo, María sintió el calor del objeto en sus manos. He sido cobarde. He ignorado mi dolor porque no quería que me definiera. Pero no quiero más miedo, quiero sanación. Con cada palabra, la luz se intensificó a su alrededor, las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y con su desaparición, también lo hicieron los rostros que la perseguían. María. La voz de Valeria resonó en su mente como un eco, guiándola. Estoy aquí. No te he dejado, sintió, profundamente, la conexión con su hija, esa chispa de amor que siempre había intentado proteger, así como la verdad que había dañado. La figura frente a ella, aunque oscura, parecía menos amenazante, más como un reflejo de lo que era. Tu elección es tuya, susurró el guardián. Frente a la verdad, puedes elegir liberarte o permanecer encadenada. Elegiré la verdad, dijo María con determinación. El amor debe prevalecer sobre el miedo. En ese momento, la luz estalló en un fulgor deslumbrante. Las sombras a su alrededor se disiparon, y el laberinto se desvaneció.
María se encontró en un lugar nuevo transparente, donde ya no había sombras, solo una luz cálida que la envolvía. De pronto, de entre esa luz, apareció Valeria. Mamá, la llamó con una sonrisa resplandeciente. María avanzó, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Estás bien, mi vida? Ahora lo estoy, respondió Valeria, abriendo los brazos mientras la abrazaba. Tú enfrentaste lo que tenías que enfrentar. El abrazo estaba lleno de amor, dejando atrás las angustias de lo oculto y marcando el comienzo de una nueva etapa. Lo siento por todo el dolor que he causado, murmuró María mientras sollozaba. Valeria la miró con ternura. Todo está bien, mamá. Aprendiste a luchar. Eso es lo que importa. La luz se intensificó aún más, envolviéndolas mientras se unían en un abrazo profundo. La sombra que había sido su carga se desvaneció, y con ella, las cadenas del pasado. María sintió que la libertad brotaba desde dentro. En ese instante, comprendió que la verdadera fuerza y el amor se encuentran en enfrentar las verdades dolorosas y caminar hacia adelante. Juntas, se adentraron en la luz, listas para comenzar de nuevo, dejando atrás la maldición y abrazando su nuevo destino. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, no te lo pierdas, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.